Diputado Juan Fernando Brugué tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi intervención va a estar dirigida a definir algunos conceptos técnicos que creo importantes, dado de que si bien acompañamos el proyecto como ha venido dictaminado, con las aclaraciones y los agregados que hemos hecho desde el bloque Encuentro Federal, debemos entender de que a la hora de la interpretación y el espíritu que tiene esta ley, este proyecto, deben darse en concordancia con el orden constitucional, el orden convencional y la legislación aplicable al respecto. ¿A qué me refiero, señor presidente? Que esta es una herramienta para la justicia y para el Ministerio Público. No es una herramienta para los servicios de seguridad ni para las fuerzas de seguridad, como aquí se quiso mencionar y se mencionó expresamente de parte de algún diputado preopinante. Por lo tanto, esa es la primera definición. Segundo, el artículo primero hace referencia a la asociación ilícita. No es cualquier asociación ilícita. Esto hay que aclararlo expresamente, señor presidente. Por lo tanto, tanto el artículo 1, el artículo 2 como el artículo 3 debe interpretarse a la luz de lo que establece la Convención de la ONU contra la lucha contra el crimen organizado. Por lo tanto, a la hora de definir qué tipo de asociación, qué tipo de crimen organizado estamos nosotros referenciando en la presente ley, debemos entender que es aquel crimen organizado que se identifica como aquella actividad ilegal que se lleva a cabo por un grupo de personas que están estructurados con el propósito de obtener ganancias económicas o poder mediante el uso de la violencia, la corrupción y otra forma de intimidación. Y además estos grupos pueden operar en forma local, en forma regional, nacional, internacional, con el propósito de llevar adelante diferentes delitos, tales como el tráfico de droga, de armas, de personas, contrabando, lavado de dinero y el crimen cibernético que hoy en día nos presenta. Por lo tanto, estas organizaciones criminales deben entenderse desde el punto de vista de la Convención que mencioné recién y por lo tanto debe darse una estructura jerárquica, hay roles, funciones, jerarquía, un control territorial o económico que busca monopolizar y sacar afuera a la competencia, el uso de la violencia y la intimidación, la relación con la corrupción, porque estos grupos están enquistados también en las organizaciones de gobierno, por eso nos oponíamos férreamente cuando se quería establecer una comisión investigadora en donde se diera participación a los ministerios de gobierno y al Ministerio de Seguridad, porque entendemos, y seguridad y de gobierno, por entender de que pueden estar realmente afectados e involucrados por estas organizaciones. La diversificación de la actividad no se limita a una sola actividad delictiva, sino que involucra a múltiples actividades. Decimos que debemos seguir en la interpretación y en la aplicación del artículo 1, del artículo 2 y del artículo 3, la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y su protocolo, porque justamente en el artículo 2, señor presidente, habla de la definición de cómo se entiende a estas organizaciones. Primero habla del grupo delictivo organizado, como mencionamos recién. Se identifica también por los delitos graves que se cometen. Por eso la definición y la enumeración de los delitos aquí mencionados debe excluir aquellos delitos que no son graves, porque son una consecuencia de la actividad de la organización, pero no es el objetivo principal. El grupo estructurado está identificado también, el producto del delito, los bienes que son producto de este delito y por lo tanto todos estos aspectos nos dan la visión de la que hablábamos recién. Otro aspecto para señalar, el artículo 6, al cual nosotros hemos hecho algún tipo de observación en la comisión y hemos hecho disidencia parcial, entendemos que son facultades otorgadas al Ministerio Público Fiscal, no son facultades otorgadas a la Fuerza de Seguridad, por lo tanto debe entenderse en esos términos. El artículo 10, que hemos incorporado el decomiso anticipado. Bueno, señor presidente, esta es una figura que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, lo encontramos en el artículo 23 y el artículo 305 del Código Penal, que cumple funciones reparadoras el decomiso, porque en definitiva lo que se quiere es que tanto la sociedad como las víctimas se vean en cierta medida reparados en el daño que se ocasionan a través de estos tipos de delitos.
Pero ¿cuándo es la etapa procesal adecuada para la aplicación del decomiso anticipado? Bueno, en esto la jurisprudencia nuestra, tomando el ejemplo de los delitos de corrupción y aplicando tanto el artículo 23 como el 305 del Código Penal, ha determinado que la etapa procesal adecuada para proceder al decomiso anticipado es aquel en donde se pueda demostrar con grado de certeza suficiente la ilicitud de los orígenes de los bienes incautados. Por lo tanto, no sigue la suerte de la responsabilidad penal, sino de la ilicitud de los bienes incautados. ¿Por qué, señor presidente? Porque justamente la corrupción es generadora de desigualdades al disminuir la capacidad de inversión del Estado en lo que hace la educación, la salud y, por lo tanto, la recuperación de los activos que no tienen un origen lícito hace la función reparadora y, por lo tanto, busca en cierta medida preservar aspectos que hacen el interés general. No se afectan derechos individuales, no se afecta el derecho a la propiedad, porque justamente tanto el artículo 305 como la vasta jurisprudencia que en la materia hay, permite lo que se llama la acción civil de regreso o la acción civil de indemnización para aquellos los imputados que sean declarados inocentes o absueltos y que entiendan de que han sido perjudicados en su patrimonio. Por último, señor presidente, entendemos que esta ley es perfectible, que esta ley básicamente busca dotar de cierta organicidad al Estado, busca en cierta medida coordinar la tarea entre el Estado Nacional y entre la justicia federal y las justicias provinciales, porque en definitiva, como siempre decimos, el crimen está organizado, el Estado no, y por eso que vamos a acompañar la presente ley. Muchas gracias, señor Gracias, diputado presidente. Brugué.